Vamos a trabajar la ambientación de una planta arquitectónica en Photoshop. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un archivo PDF desde AutoCAD, como en este caso es la planta del pabellón de Barcelona. La tengo configurada en medio pliego a escala 1:100. Entonces, una vez que se tenga este archivo, el siguiente paso en Photoshop es crear un nuevo archivo. En este caso será de 70 por 50 centímetros. El contenido de fondo en este caso será blanco y el nombre del archivo se llamará Pabellón de Barcelona. Listo. El siguiente paso es importar el archivo. ¿Cómo se hace eso? Seleccionando en colocar elementos enlazados. Esto con el objetivo de que si el archivo PDF eh, tiene modificaciones, em, este se puede actualizar en Photoshop sin ningún problema. Entonces abrimos el archivo, le damos colocar, seleccionamos página, ok, seleccionamos el visto de acá arriba que dice aprobar transformación o con enter y listo. Ahora el siguiente paso es crear un grupo de texturas. Entonces en esta parte inferior derecha creamos un grupo y se llamará texturas, y en ese grupo vamos a crear unas capas que corresponden a las texturas. En este caso vamos a crear 7 capas. La primera se llamará andén, la segunda muro, la tercera se llamará mármol, que es para el piso, una capa que se llame césped, que es para el contexto, una capa de piedra, esto para el cuerpo de agua principal del pabellón, que tiene una textura en piedra, como lo podemos ver en esta imagen. Este es el cuerpo de agua y aquí en el fondo tiene una textura de piedra. Entonces necesitamos esa textura y una textura de agua y una última de baldosa, que es para el segundo cuerpo de agua. Entonces el siguiente paso es descargar las texturas desde internet. En este caso ya las tengo descargadas: césped, andén, una baldosa, concreto, piedra y una de mármol. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir esas texturas en Photoshop. ¿Cómo lo podemos hacer? La manera es seleccionando abrir desde el archivo. La otra simplemente seleccionando todos estos elementos y se los arrastra a Photoshop. Es una manera más rápida. Ahora lo que vamos a hacer es, uno, se configura la escala. Por ejemplo, si necesitamos que esta textura, por ejemplo esta baldosa, tenga unas dimensiones específicas, se las debe configurar desde aquí. Imagen, tamaño adecuado. Esto con el objetivo de que a la hora de la ambientación se pueda manejar una escala 1:1 de este elemento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir todas estas texturas como motivo. Entonces seleccionamos edición y definir motivo y ok. Este proceso lo repetimos con cada textura y cerramos el archivo porque ya no es útil. Lo que hacemos en este momento es cargar estas texturas a Photoshop para luego utilizarlas en las capas. Listo.
Ahora lo que vamos a hacer es cargar esas texturas en las capas. Doble clic sobre la capa creada, seleccionamos definir motivo y en esta opción de aquí seleccionamos la capa. Listo. En este cuadro se puede configurar la escala 1:1, digamos 1:1 sería el 100% y la opacidad. Listo. Este proceso lo hacemos con cada uno. En este caso, digamos, esta capa no va a utilizar una textura, sino va a utilizar un color. Entonces seleccionamos superposición de color. Seleccionamos el color azul. Textura de piedra. Cargamos. Listo. Césped. El mármol. Y para la textura de muro vamos a utilizar simplemente un color. En este caso será negro. Listo. Y por último tenemos la textura del andén. Listo. Ya tenemos las texturas cargadas en las capas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las áreas a rellenar. Entonces primero seleccionamos la capa del pabellón de Barcelona, desde el archivo importado. Seleccionamos la varita mágica con el comando W. Y vamos a seleccionar en primera parte el primer cuerpo de agua. Con Shift sostenido y clic derecho y clic izquierdo. Listo. Una vez seleccionada nos vamos a la capa de la textura. En este caso es la textura de piedra para el fondo. Seleccionamos la capa. Seleccionamos el botecito. Y aplicamos el relleno. Una vez aplicado nos vamos a las propiedades de la capa. Con doble clic. Vamos a superposición de motivo y aquí escalamos la textura. Entonces le podemos dar un dato de 4 o 3. Listo. Y le podemos definir la opacidad. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle texturas al piso. Entonces vamos nuevamente a la capa original, pabellón, seleccionamos la varita mágica y seleccionamos las áreas a rellenar. Con Shift sostenido podemos adicionar varios espacios a la vez. Por eso es importante que todas las líneas desde el AutoCAD estén cerradas para evitar que a la hora de rellenar este relleno no se vaya a expandir a otras áreas. Entonces esa parte es muy importante. Una vez seleccionado vamos nuevamente a la capa de mármol que es para el piso. Seleccionamos relleno y rellenamos. Listo. Le cambiamos la opacidad. Y ya tenemos la textura. Esta, digamos, para diferenciar la textura del cuerpo de agua, le podemos adicionar una nueva, un color encima de este. Entonces seleccionamos nuevamente esta área. Activamos la capa azul y rellenamos. Cambiamos la opacidad.
Esto puede ser ahí y listo. Ahora aplicamos una textura al siguiente cuerpo de agua, que es esta parte de aquí. Seleccionamos el área de trabajo y aplicamos una textura de baldosa porque así es como aparece en el pabellón. Es este cuerpo de agua, tiene como una textura de baldosa en el fondo. Entonces escalamos y configuramos la opacidad. Bueno, puede ser ahí o más opaco o listo. Ahora vamos a rellenar el área de los muros. Bueno, entonces vamos a la capa de pabellón. La varita mágica. Vamos a adicionar el área de los muros. Para acercarse y alejarse del plano se lo hace con la rueda del mouse y con al sostenido se puede acercar y alejar rápidamente del área de trabajo. Entonces ya seleccionamos todo, aplicamos relleno y listo. En este momento lo que vamos a hacer es rellenar el contexto. En este caso repetimos procedimiento y el contexto. Listo. Cambiamos opacidad. Aplicamos texturas al andén y listo. Ahora aquí nos falta rellenar estas áreas. Por el momento apliquémosle una textura de mármol para no alargarnos en el tutorial. Entonces, listo. Nos falta rellenar esta parte. Listo. Bueno, y eso es todo en cuanto a la ambientación de plantas arquitectónicas con el uso de texturas en Photoshop. Otras herramientas prácticas, digamos, para trabajar son que este elemento lo podemos organizar en dos ventanas, como lo podemos ver aquí. Duplique esta ventana en organizar y dividir estos en dos elementos. Esto para trabajar el elemento del zoom. Por ejemplo, esta lo podemos trabajar al 100% con control 1. Ahí está, al 100% con control 1. Y esta acá nos permitiría visualizar el plano completo, el área completa. Una herramienta muy práctica. Y también se pueden incorporar, por ejemplo, ambientarla con árboles o personas o muebles. Ese elemento se puede arrastrando elementos nomás. Estos automáticamente
se crean en, se organizan en las capas. Y si digamos necesitamos estas capas en otro archivo, en un nuevo archivo, se lo puede hacer. Se lo puede hacer arrastrando las capas a ese nuevo archivo. Claro que esta configuración de capas se la debe hacer antes de aplicarlas, para evitar que se copien todos estos elementos de relleno. Y bueno, eso es todo en cuanto a ambientación en Photoshop. También se pueden colocar árboles, pero lo ideal es colocarlos en Illustrator para evitar que se pixelen. Entonces, en Illustrator no sucede no pasa esta situación. Listo, bueno, eso es todo en cuanto a ambientación de planos en Photoshop.